Yo soy Esperanza, soy pedagoga y estoy formada en violencia de género y lenguaje inclusivo. La perspectiva de género atraviesa tanto mi vida personal como profesional y además realicé una investigación sobre el lenguaje inclusivo. Por ello os puedo trasladar la importancia que tiene para nuestra sociedad y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Bueno, pues vamos a comenzar y para ello voy a dar una breve definición de lo que significa el lenguaje inclusivo para, por si quizás hay alguna persona que no conozca muy bien el significado, pues lo sepa. El lenguaje inclusivo es un conjunto de propuestas que buscan visibilizar tanto a la mujer como al hombre en el lenguaje, eliminando el sexismo que existe dentro del lenguaje y promoviendo un uso igualitario del mismo. Entonces, es importante plantearse la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el uso del lenguaje inclusivo? Pues la principal razón es que vivimos en una sociedad patriarcal. Y esto significa que es una sociedad en la que la autoridad ha sido reservada exclusivamente al hombre. Y por tanto ha sido la figura clave en los puestos de poder, ya sea político, militar, familiar, religioso o social. Ya si nos remontamos a la Edad Media, encontramos que la mujer estaba educada para el matrimonio y era una figura complementaria a la del hombre. En el ámbito de la filosofía encontramos filósofos muy famosos como Kant, Nietzsche, Voltaire o Cicerón que coinciden con esta postura. Kant, por ejemplo, nos decía que la mujer pues debía estar dedicada a los demás, el darse al otro, al desarrollo de la sensibilidad, pero nunca debía dedicarse a ella misma ni a formarse a ella misma. Por tanto, pues no le pertenecía el cultivo de la ciencia, de la filosofía o de la poesía, como si le pertenecía al hombre, de manera intrínseca. Me gustaría citaros dos frases célebres de dos de estos filósofos que he citado antes. Uno de ellos es Voltaire, un escritor, filósofo, historiador muy famoso, y su frase célebre dice: una mujer amablemente estúpida es una bendición. Otra frase de Cicerón, otro filósofo muy conocido, nos dice: debido a su debilidad de intelecto, todas las mujeres necesitan de la custodia masculina. Ya si nos vamos a datos más actuales, el total de víctimas mortales en España, que podemos decir que es un país con una relativa lucha importante en lo que a la violencia de género se refiere. Desde el año 2003 hasta el día de hoy han sido asesinadas 1.083 mujeres en nuestro país. Las llamadas al 016, que es el teléfono que atiende a posibles casos de violencia de género, desde el año 2007 hasta enero de 2021, son de casi 952.000 llamadas registradas al 016 y las denuncias recibidas desde enero de 2007 hasta junio de 2020 son de 2 millones de denuncias recibidas de mujeres. Todos estos datos son sacados del Ministerio de Igualdad. Recientemente, la directora de la ONU nos afirmaba que la violencia de género es una pandemia en la sombra, como la que estamos viviendo actualmente del coronavirus. Vemos prácticas en la sociedad tan horribles como la ablación del clítoris, que se realiza a niñas de entre 0 y 13 años y a mujeres adultas. Y es una prueba más del control del cuerpo de la mujer que hace esta sociedad patriarcal sobre ellas, ¿no? Por el mero hecho de ser mujeres. Lo vemos también reflejado en el llamado efecto Matilda, que es un reciente movimiento muy interesante en el que se busca visibilizar a mujeres científicas que quedaron hace años en el olvido por el mero hecho de ser mujeres y que realizaron grandes descubrimientos en el mundo de la ciencia y que quedaron a la sombra de sus maridos o de sus hijos y no fueron reconocidas como se merecían, por el mero hecho de ser mujeres. Y me gustaría que viésemos este vídeo porque es muy interesante y refleja bastante bien este proyecto.
¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. En este hecho que hemos visto, vemos claramente que lo que no se nombra no existe, y es una pena que estas mujeres no recibieran el reconocimiento que se merecían por el mero hecho de ser mujeres y no estar representadas ni en el lenguaje ni en la sociedad. Por razones como esta es importante que visibilicemos a las mujeres en el discurso. Y me gustaría añadir que si el género que utilizamos a la hora de expresarnos diariamente en general es el masculino, es porque las mujeres hemos estado históricamente oprimidas y los hombres han contado con el poder de forma natural. Llegados a este punto, es importante aclarar la función del lenguaje, porque mediante el lenguaje no solo expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, sino que, además de ello, representamos nuestra realidad, entendemos el mundo y construimos la cultura. Por lo que el lenguaje tiene muchísima influencia en la interpretación que todas las personas hacemos de la realidad que nos rodea. Esto lo vemos reflejado en los estereotipos. Los estereotipos no son más que las creencias que atribuimos a hombres y a mujeres por ser hombres y mujeres. Y lo encontramos evidentemente en el lenguaje. Por ejemplo, algo cojonudo es algo positivo, magnífico, excelente, algo que nos agrada. Pero de lo contrario, un coñazo es algo que es latoso, insoportable, que no nos gusta. En este ejemplo vemos reflejado claramente que el lenguaje es un reflejo de la realidad y es una realidad patriarcal. También lo vemos reflejado en cientos de expresiones como mujer tenía que ser, a las mujeres no hay que las entienda, todas las rubias son tontas o calladitas están más guapas. Por lo que toda mujer que se salga de este estereotipo es una mandona, entre otras cosas. Esto afecta a los hombres también, porque al ser una figura que históricamente ha estado relacionada con la autoridad, pues los hombres deben llevar los pantalones, deben ser fuertes, por tanto decimos que los hombres no lloran. Por ello, cuando un hombre no cumple con estos estereotipos, lo juzgamos de nenaza, de llorica o se le dice que se ha bajado los pantalones. También encontramos afirmaciones del tipo, pues, todos los hombres son unos brutos, los hombres no saben hacer dos cosas al mismo tiempo. Y realmente estas afirmaciones, tanto para hombres como para mujeres, no tienen por qué ser verdad necesariamente. Y es importante que nos paremos a reflexionar hasta qué punto nos influyen de manera inconsciente en la forma que tenemos de ver a ambos géneros. Es curioso también el tema de los insultos. Cuando insultamos a un hombre con el género femenino, es curioso ver que parece que insultamos doblemente. Por ejemplo, cuando a un hombre le decimos puerca o zorra, con perdón, parece que estamos insultándole doblemente y es el doble de peyorativo y de dañino para el hombre. Sin embargo, si a la mujer la insultamos con el género masculino y le decimos puerco, no vemos esta atribución. También es interesante cuando invertimos términos, es decir, varía notablemente el significado de zorro
que está relacionado con algo astuto, algo inteligente, a cuando vemos el significado de zorra, que está relacionado pues con el término prostituta. Cuando vemos golfo, está relacionado con alguien pillo, y golfa nuevamente está relacionado con prostituta. También sargento, es curioso ver que está relacionado con un grado militar, pero sin embargo, si decimos sargenta, está relacionado con una mujer mandona específicamente. También lo vemos reflejado en numerosos refranes y chistes populares. Por ejemplo, un refrán popular es: a la mujer y a la mula, mano dura. O a la mujer ventanera, tuerce el cuello si la quieres buena. Encontramos numerosos refranes que vinculan a la mujer directamente al ámbito doméstico o que incluso incitan al daño físico de las mujeres. También encontramos chistes realmente aberrantes, como: ¿cuál es el femenino de la siesta? Fregar los platos. O ¿sabes cuál es el motor de la mujer? La escoba. O, por ejemplo, ¿en qué se parecen las mujeres a las baldosas? En que las dos se pisan. Esto también lo hemos reflejado en los diccionarios. Los diccionarios son una guía fundamental para entender los cambios y la evolución del lenguaje, así como una herramienta básica para la inclusión en el lenguaje. Pero hay varios hechos que tenemos que tener en cuenta. No fue hasta 2017 cuando la expresión sexo débil se refería al conjunto de mujeres, y hemos conseguido que actualmente al lado aparezca una marca de uso donde se explica que se utiliza con una intención despectiva o discriminatoria. Y esto pues lo hemos conseguido a través de años de lucha, a través de la reivindicación, porque la verdad que era una expresión bastante despectiva, una definición bastante despectiva hacia la mujer, ¿no? En 2018 también se cambió la quinta acepción del adjetivo fácil, que pasó de dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales, dicho especialmente de una persona que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Como hemos visto, el lenguaje representa la realidad que nos rodea, y si la sociedad en la que vivimos es patriarcal, como hemos dicho antes, pues se verá reflejado en el lenguaje. Me gustaría citar una frase de Ludwig Wittgenstein que dice: los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, pues ahora voy a proponer una actividad en la que os voy a plantear una serie de palabras y me gustaría que reflexionarais acerca de si creéis si son inclusivas o no y cómo las escribiríais de una forma más inclusiva. Aquí os dejo el listado de palabras y bueno, tomaros los minutos que necesitéis para reflexionarlo y a la vuelta os digo cuál sería la respuesta más inclusiva. Bueno, pues las propuestas inclusivas a las palabras que os he dado es: para el director, la dirección; para los trabajadores, la plantilla; para los profesores, el profesorado; para las administrativas, el personal de administración; para los alumnos, el alumnado; para los expertos, el personal experto; para las enfermeras, el personal de enfermería; para el jefe de estudios, la jefatura de estudios; y para los andaluces, el pueblo andaluz. Ahora bien, todo esto es necesario que lo entendáis más, y por ello voy a dar unas breves pautas de cómo podéis aplicar el lenguaje inclusivo en vuestra vida diaria. Bien, pues a continuación os voy a proponer una serie de pautas de carácter meramente informativo para que, si queréis, pues podáis poner en práctica el lenguaje inclusivo. La primera de estas pautas tiene que ver con el uso de sustantivos genéricos, colectivos y abstractos. Esto puede sonar un tanto complicado, pero es bastante sencillo. Los sustantivos genéricos simplemente son términos que se refieren tanto a hombres como a mujeres, como por ejemplo personaje, víctima, criatura, cónyuge. Por ejemplo, podemos decir los dañados del accidente laboral recibirán una indemnización, pero en vez de decir los dañados, podemos decir las víctimas del accidente laboral, y sería totalmente correcto y nos referiríamos a ambos géneros. Los sustantivos colectivos se refieren a un grupo sin determinar el sexo, como por ejemplo pues los alumnos,
que sí que se puede referir perfectamente a los alumnos como masculino genérico, podemos decir el alumnado, o los profesores, podemos decir el profesorado, los clientes, podemos decir la clientela, o los trabajadores, podemos decir la plantilla. Es cuestión de saber cogerle el punto, ¿no? Los sustantivos abstractos se refieren a entidades, por lo que no se refieren a ningún sexo en concreto. Para los rótulos son muy adecuados. Por ejemplo, jefe de estudios, podemos decir jefatura de estudios, director, podemos decir dirección, presidente, podemos decir presidencia, vicepresidente, podemos decir vicepresidencia, o tesorero, podemos decir tesorería. Otra pauta es utilizar palabras sin marca de género. Por ejemplo, esto sucede con sustantivos comunes como estudiante o docente. También sucede con pronombres como quién o quiénes, o con ciertos adjetivos como diferentes o inteligente, que no tienen ninguna marca de género. Por ejemplo, podemos decir ¿alguno quiere comer? Podemos decir ¿alguien quiere comer? Podemos decir el que quiera puede empezar, o podemos decir quien quiera puede empezar. O todos aprobaron, podemos decir nadie suspendió. Otra pauta interesante sería la omisión de términos, porque a veces incluimos el masculino genérico cuando en realidad no es necesario. Por ejemplo, tenemos la frase taller dedicado únicamente a los especialistas de la educación, pero realmente aquí en los, si no nos estamos refiriendo específicamente al género masculino, es totalmente innecesario y tenemos inconscientemente esa costumbre ahí, realmente se puede eliminar sin problema. O por ejemplo, hazte socio, podemos decir asóciate y no estamos refiriéndonos a ningún género en particular. O los españoles acogerán el próximo Mundial de Fútbol. Podemos decir España acogerá el próximo Mundial de Fútbol. Tampoco estamos refiriéndonos a ningún género. Por ejemplo, con titulación tal, perdón, titulado, con titulación. Ahí no estamos tampoco refiriéndonos a ningún género, ¿no? También es muy interesante el uso de perífrasis, que son expresiones equivalentes que están compuestas por varias palabras. Por ejemplo, los lectores, podemos decir el público lector. O los andaluces, podemos decir el pueblo andaluz. O los médicos, podemos decir el personal médico. O los investigadores, podemos decir el equipo investigador. O los políticos, podemos decir la clase política. Y uniríamos estas palabras, nos referiríamos a ambos géneros y sería totalmente correcto, ¿no? Otra pauta es la de feminizar cargos, profesiones u oficios, y esto se hace simplemente pues añadir a para el femenino. La Real Academia Española así lo define como feminización gramatical. Es totalmente correcto decir matrón o matrona, es totalmente correcto decir médico o médica, bombera, bombero, torero, torera, alcalde, alcaldesa, juez, jueza, y además es bastante positivo y os animo desde aquí a que lo hagáis porque es correcto y así estamos visibilizando a las mujeres también un montón en el ámbito laboral, ¿no? También es muy interesante la pauta de buscar alternativas al masculino genérico, que nos permite nombrar a ambos géneros. Por ejemplo, sustituir el artículo que por la forma quién o el genérico persona. Por ejemplo, vamos a decir, los que no presenten el DNI no serán admitidos, pero podemos decir quienes no presenten el DNI no serán admitidos. O podemos decir los enfermos, pero también podemos decir las personas enfermas, ¿no? Otra cosa muy importante y que se ha estado utilizando mucho son los desdoblamientos. Esto ocurre cuando nos referimos continuamente los niños y las niñas, profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras, enfermeros y enfermeras. Y es correcto y ha sido muy utilizado, pero sí que es cierto que también ha sido muy criticado porque lentifica el discurso y es repetitivo. Entonces es interesante que pongamos en marcha otra serie de pautas y que no la dejemos de utilizar, pero tampoco abusemos de ellas. Por ejemplo, esta pauta en concreto es muy buena para las profesiones,
porque nos ayuda a romper estereotipos, ¿no? Matrón, matrona, médico, médica, y visibiliza muy bien las profesiones, ¿no? Y aquí me gustaría aclarar que al desdoblar también podemos excluir a personas de género no binario que no se identifican ni como hombre ni como mujer o que transitan entre ambos géneros. Entonces estas personas, la mayoría de estas personas, prefieren ser llamadas por el pronombre ella o el artículo e. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta realidad porque realmente existe en nuestra sociedad. De hecho, en Suecia han encontrado ya una solución y es el pronombre neutro hen, H-E-N, para referirse tanto a hombres como a mujeres. Y la Academia de la Lengua de Suecia ya lo ha aprobado y es algo que gran parte de la población lo reclamaba y que se utiliza realmente en la población, ¿no? Otra pauta a tener en cuenta es el orden de las palabras, ya que siempre tendemos a anteponer el masculino al femenino a la hora de hablar o a la hora de escribir. Y esto es algo que hacemos de forma inconsciente, ya que estamos acostumbrados a utilizar el masculino genérico. Entonces, con esto simplemente lo que estamos haciendo es anteponer el femenino. Por ejemplo, diremos niñas y niños, trabajadoras y trabajadores, médicas y médicos. Y porque muchas veces si no hacemos esto estamos creando una relación de jerarquía si siempre anteponemos el masculino al femenino. Y aquí pues rompemos un poco con esto, ¿no? Otra pauta interesante es omitir el sujeto y sustituirlo por se. Se puede eludir el sujeto y sustituirlo por se. Por ejemplo, el solicitante deberá cumplimentar el impreso. Pues podemos decir, se deberá cumplimentar el impreso. O los usuarios pueden presentar la documentación por registro. Pues podemos decir, se puede presentar la documentación por registro. Y aquí no estaríamos aludiendo a ningún género cuando realmente no hay necesidad. Y por último, otra pauta interesante es el uso del arroba, que está bastante aceptado, pero debemos tener en cuenta algo importante, y es que estamos ante un símbolo, no un signo lingüístico, por lo que su uso se debe realizar sobre todo en el ámbito digital, y es muy interesante utilizar hacia gente joven y en espacios referidos a la telecomunicación, pero no sería realmente correcto a nivel gramatical, porque claro, se trata de un símbolo, no de un signo lingüístico. Bueno, pues llegamos al final del vídeo. Hemos hecho un interesante recorrido sobre las bases que sientan la importancia del lenguaje inclusivo. Y bueno, desde aquí os animo encarecidamente a que lo pongáis en práctica. Debéis saber que las pautas que os he dado pueden variar de si lo aplicáis de forma escrita o si lo aplicáis de forma oral, pero debéis saber que la lengua castellana es lo suficientemente rica como para que nos podamos expresar sin invisibilizar a ninguna persona, a ningún colectivo ni a ningún género. Como hemos visto antes, lo que no se nombra no existe. Y si nos esforzamos por visibilizar a la mujer en el discurso, estaremos en el camino hacia una igualdad real. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y os vuelvo a animar a que pongáis esto en práctica y nada más. Muchísimas gracias de nuevo.